Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a tener hoy día una conferencia sobre, en sí es en marco a la diplomatura en Derecho del Niño, Niña y Adolescente. La conferencia es de las últimas modificatorias al Código de Niño, Niña y Adolescente. Y en esta oportunidad tenemos al doctor Luis Rioja Espinosa, que tiene estudios y maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es conferencista a nivel nacional, especializado en Derecho de Familia y Violencia de Familia. Es docente universitario y abogado en ejercicio. Bueno, estimados, les informo también que al final de la conferencia vamos a tener un sorteo de una beca integral en cualquier diplomado que nosotros tenemos en la modalidad presencial. Bueno, damos pase al doctor Luis Rioja. Doctor. Bien, muchas gracias por la invitación que me hace ICJ, precisamente para poder hablar sobre estos temas de vital importancia que están vinculados con algunas modificaciones que se han dado en el Código Civil. Algunos creen que estas modificaciones, digamos, entorpecen un poco más el desarrollo de lo que tendría que darse, digamos, en el mundo de la relación de los particulares, específicamente ahora en el campo del derecho de los niños y adolescentes, ¿no? El tema que vamos a hablar el día de hoy está vinculado con el decreto legislativo 1377, entre otros, ¿no? Este decreto legislativo ha modificado, como dije hace un instante, algunos artículos del Código Civil que están vinculados específicamente con la capacidad, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, a continuación, cuáles son los artículos que se han modificado. Como verán, digamos, en el artículo 2 habla específicamente sobre los artículos que han sufrido o sufren modificación alguna, evidentemente con propósitos de que haya una mejoría. En primer lugar está el artículo 46 del Código Civil. El artículo 46 del Código Civil, debemos decir, por lo menos desde mi perspectiva, siempre se ha tratado de un artículo que reviste una condición de excepcionalidad. ¿Por qué lo digo? Porque el artículo 46, digamos, anterior a la modificación, ha tenido mucho que ver con, digamos, la capacidad que pueden adquirir algunas personas que están relacionadas con el ámbito del matrimonio, ¿no? El anterior artículo refería de que los incapaces relativos, que ahora ya no se menciona, tenían la potestad o la posibilidad de, digamos, adquirir la capacidad de ejercicio plena a renglón seguido después de haber contraído matrimonio. Esto es interesante porque la norma anterior, digamos, le daba, digamos, ciertos parámetros. Estamos hablando entre personas de mayores de 16 y menores de 18. Sin embargo, ahora, digamos, ha sufrido alguna modificación porque este artículo anteriormente tenía dos momentos. Y lo digo desde una perspectiva porque cuando el menor se convertía en padre, tenía algunas prerrogativas también desde la perspectiva jurídica. Bájale un poquito más, por favor, un poquito más. Nótese que el artículo 46 hoy, la redacción, es decir, la redacción actual como consecuencia de la modificación es de la siguiente manera. ¿No? Dice, la incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio, manteniéndose, evidentemente, o por obtener título oficial que lo autorice para ejercer una profesión o oficio. Se mantiene. La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de este. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces se mencionaba, ¿qué sucede si por alguna razón se termina, digamos, esta condición jurídica matrimonial? El incapaz o la persona que había adquirido, digamos, la capacidad plena y absoluta de ejercicio, ¿volvía a su antigua condición jurídica que era de incapaz relativo? Pues no, ¿no? Eso es importante que se mantenga porque al obtener, digamos, la mayoría de edad a través de esta figura jurídica, evidentemente ya en lo sucesivo y para todos los efectos podía celebrar actos jurídicos con normalidad. Evidentemente siempre y cuando no se encuentre privado de discernimiento. Eso también hay que hacer hincapié para tenerlo claro. A renglón seguido, nótese que dice, tratándose de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija para realizar solamente los siguientes actos, ¿no? Nota curiosa porque, digamos, se le pone de relieve o de relevancia al aspecto del derecho de familia. Evidentemente, ante las circunstancias de los menores
que oscilen en esa edad y que digamos, se haya producido el nacimiento de un menor, digamos, bajo alguna circunstancia por creación, evidentemente tendrían estas categorías. La primera sería inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos e hijas, sin necesidad de que haya la intervención de un tercero. Interesante, ¿no? Porque eso le da cierta categoría, cierta situación especial para estos menores. Interesante también porque permite que también ingresen a un campo de orden procesal o a un derecho de acción, que sería pues demandar por gastos de embarazo y parto, ¿no? Nótese que se mantiene en alguna medida la modificación, dándole ese realce, ¿no? Todavía, o ese tinte procesal. También ocurre que pueden demandar y ser parte en los procesos de tenencia. Seguimos vinculados en el tema de derecho de familia. Evidentemente, la tenencia es una condición jurídica que ostenta alguno de los padres en el caso el otro no quisiera o no pudiera tenerlo, ¿no? Hablando de alimentos, régimen de visitas a favor de los hijos e hijas. También, digamos, situaciones o relaciones jurídicas que están vinculados con el campo del derecho de familia. Esto es interesante, lo digo porque esta modificación pone de relieve. Claro, esto ya, digamos, estaba en la anterior norma, pero es importante que, producto de este decreto legislativo, se mantenga estas circunstancias. Lo digo desde una perspectiva, digamos, que es acertada para que pudieran, pues, estos menores que obtienen la oportunidad de tener hijos, tener la posibilidad de tomar algunas medidas legales por mutuo propio en el caso se susciten estos aspectos. También está un aspecto no menos importante que es el tema de la filiación, ¿no? Y lo digo claramente porque hoy en día hay muchos factores que están relacionados y condicionados al tema de buscar, digamos, la paternidad, ¿no? En muchos casos, digamos, hay una desatención por parte de algunos padres que no quieren, digamos, reconocer de manera voluntaria a sus menores hijos. Para estos casos también se reitera que pudieran los menores de 14 años que se convierten en padres tener la posibilidad o el derecho de acción, que es lo más importante, para poder acceder o establecer, digamos, la paternidad o buscar la paternidad en caso se haya sido negado de manera voluntaria. Acá, a renglón seguido, vamos a ver que se inserta en el artículo 46 del Código Civil algunas situaciones de orden también vinculadas con el derecho de familia. Nótese un factor, que también se le permite al menor de 14 años hoy por hoy celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos, cosa que no sucedía con la anterior norma. Claro, esta norma extiende un poco más las facultades del menor para poder, digamos, establecer nuevas condiciones jurídicas, ya no desde la perspectiva solamente judicial, sino extrajudicial. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. También es importante que el menor pueda solicitar su inscripción en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, tramitar la expedición y obtener documento nacional de identidad. Interesante, ¿no? Porque también le da ciertas categorías, ya no solamente en la perspectiva judicial, sino también administrativa, ¿no? Cosa que se pone en relevancia porque quizás con la anterior norma los menores no pudieran o no estaban facultados para poder gestionar de manera administrativa este tipo de circunstancias. Así que hoy por hoy sí, un menor de 14 años que se convierte en padre. Estamos viendo, por ejemplo, que pueden de manera voluntaria, unilateral, acceder a la inscripción en el Registro Único de Identificación. Nota relevante, quiere decir que desde la perspectiva administrativa están facultados. Y bueno, y la última, digamos, inserción, si se quiere, el término, que sufre el artículo 46, es respecto a impugnar judicialmente la paternidad. Interesante porque, si bien es cierto, si tenemos la posibilidad de pedir la filiación, también tenemos que tener la opción de poder impugnar judicialmente la paternidad. Claro está, ¿no? Entonces, ese factor no se había contemplado en la anterior, digamos, norma, o en el antiguo artículo 46, cosa que le da, digamos, una prerrogativa
si se quiere el término, o si cabe el término, especial para que el menor que se considere que no tiene mayor injerencia en la paternidad del menor pueda impugnarla. Interesante. Entonces, el artículo 46, más que alguna modificación, diría yo, ha sufrido un incremento en cuanto a algunas categorías jurídicas que evidentemente están vinculadas siempre en la perspectiva del derecho de familia, si se dan cuenta. No hay mayor circunstancia y que no hay mayores prerrogativas que se le haya dado al menor de 14 años que se convierte en padre. Y eso me parece atinente porque, digamos, un menor de edad o un menor de 14 años, digamos, no estaría facultado, aun cuando no esté privado de discernimiento, a poder celebrar actos jurídicos, digamos, que estén no vinculados o relacionados con el derecho de familia, ¿no? Si se dan cuenta un poco, la inserción o la modificación de este artículo 46 está íntimamente relacionado con situaciones de orden familiar. Muy bien. Después hemos visto nosotros que este decreto legislativo, amén de los artículos que hemos mencionado, varía respecto del artículo 361. Nótese ahora el artículo 361 del Código Civil, artículo o norma que está dentro del campo del derecho de familia, ¿no? El anterior artículo 46 estaba dentro y está dentro del libro de personas, libro 1. El artículo 361 está dentro del libro 3, que está relacionado con el derecho de familia. Lo vamos a ver, dice: el hijo o hija nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días calendarios siguientes a su disolución, tiene como padre al marido, salvo que la madre declare expresamente lo contrario. Nótese, ahí hay un factor un poquito, digamos, no diría yo osado o peligroso, porque anteriormente se decía de que el hijo nacido dentro del matrimonio era considerado, pues, de los padres, ¿correcto? Ahora, digamos, se le está dando cierta potestad, o se le está dando potestad a la madre de manera unilateral y de manera expresa manifestar de que quizás el hijo no sea producto, pues, de una relación que se mantenga con el padre, es decir, con el cónyuge. Estamos hablando de cónyuges, ¿eh? Estamos hablando de matrimonio. Para ser más exactos, en la norma anterior le daba o le ponía, digamos, una cierta valla a aquellos matrimonios que evidentemente producto quizás de la madre de mantener una relación extramatrimonial se pudiera producto de eso tener un hijo. Lo que sucedía ahí, el tercero, si quería, por ejemplo, reconocer a su hijo biológico, tendría que esperar de que el padre impugne la paternidad. Ahora no. Ahora la madre, como estamos viendo, pueda, con la sola declaración expresa, en contrario de que el hijo nacido dentro de ese espacio, dentro de esos parámetros, digamos, de tiempo que pone la norma, puede ser de que no sea su hijo. Como lo digo ahora, digamos, podría decirse que hay menos trabas, si se quiere, para aquellas madres que podían de alguna manera pedir que el reconocimiento sea por realmente el padre biológico. Entonces eso hay que decirlo con toda claridad. Puede ser un factor, quizás, que en algunos casos sirva de mucha ayuda y en otros puede ser muy peligroso. Lo digo desde una perspectiva porque la madre o la mujer pudiera, porque no le da, la norma no le pone mayores barreras, más que la declaración expresa. Ahora, ¿por qué los 300 días? Se entenderá que los 300 días están vinculados con el embarazo, el proceso normal del embarazo. Entonces, el proceso normal del embarazo oscila más o menos en esos tiempos. Entonces, por eso que se establece los 300 días. Incluso, la norma dice de los 300 días posteriores a la disolución del vínculo matrimonial. O sea, con lo cual, digamos, hay cierta tutela o cierta garantía del menor que nace dentro de esos plazos a efectos de que pueda tener, digamos, una identidad definida o un derecho
relacionado con el factor de filiación. Nótese el artículo 362 también, que sufre alguna modificación, nos dice: el hijo o hija se presume matrimonial, y eso está vinculado con lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Salvo que la madre declare expresamente que no es del marido. Nótese un artículo un poquito, digamos, para la interpretación. Nuevamente ponemos en tela de juicio el tema de la gran facultad que tiene en este caso la mujer de poder, si se quiere, negar de manera expresa de que el menor o la hija o hijo no es producto de la relación conyugal. ¿Correcto? Entonces, el artículo 362 le está dando esa prerrogativa a la mujer para que pueda, en alguna medida, negar. Lo digo esto porque anteriormente no solamente bastaba con la declaración expresa de la mujer o negar, digamos, la paternidad por parte del cónyuge, sino que además, aparejado a esa manifestación de voluntad, si se quiere, se requería la impugnación de la paternidad por parte del cónyuge, que evidentemente tendría que demostrar que no estaba vinculado con el tema de la paternidad de aquella persona. Después tenemos el artículo 396, dice: el hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Interesante, ¿no? Ahí seguimos un poco más con el desarrollo de lo que estamos diciendo, ¿no? Antes, insisto, el tercero ajeno a la sociedad conyugal, si se quiere, necesitaba de que el cónyuge ofendido, si cabe el término, pudiera interponer la acción de impugnación de paternidad para poder luego iniciar un trámite de reconocimiento. Hoy no. El artículo 396, un poco condiciéndose con los demás artículos que hemos leído anteriormente, nos dice: el hijo o hija de mujer casada puede ser reconocido por su progenitor cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Evidentemente, cuando nosotros hablamos que la declaración debe ser de manera expresa, estamos pues frente a una circunstancia de que conste en algún documento indubitable, ¿no? O que su declaración no revista ningún tipo de circunstancias donde se deduzca o sea indubitable el aspecto, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Este reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento, cuando la madre y el progenitor acudan al registro civil, o con posterioridad a la inscripción realizada solo por la madre, cuando ésta haya declarado quién es el progenitor. Interesante, ¿no? Y seguimos con las prerrogativas a la mujer, ¿no? Y no solamente la prerrogativa desde la perspectiva de orden biológico, sino también administrativo, nótese. Porque la madre puede incluso declararlo administrativamente y posteriormente el progenitor, es decir, el padre biológico, puede reconocer pues al menor sin ningún tipo de circunstancias ajenas o de circunstancias que vayan en contra de esa decisión. También dice: procede también cuando el marido lo hubiera negado y obtenido sentencias favorables. Bueno, eso sí se mantiene, hay que decirlo, ¿no? Claro, evidentemente que el hecho de que la mujer tenga pues la prerrogativa de poder expresar de manera libre y voluntaria de que no es el hijo de su marido, eso no significa también que el marido, es decir, el cónyuge, pueda pues impugnar la paternidad y obtener una sentencia favorable, ¿no? Si alguna reflexión amerita eso, es decir, un poco salvaguardar la imagen del cónyuge, ¿no? Porque entenderán ustedes que estar frente a estas circunstancias de orden extramatrimoniales, entonces dan pie a que la imagen de la sociedad conyugal se vea pues resquebrajada, deteriorada, se vea menoscabada. Entonces eso hay que entenderlo también de esa perspectiva. Muy bien, procedencia de la declaración judicial de la paternidad extramatrimonial correspondiente. Esa es la vía procedimental que se debe seguir por aquella persona que considera que no es, digamos, el padre. Artículo 402 nos dice: la paternidad extramatrimonial puede ser judicialmente declarada. Interesante, porque se inserta el inciso 6, cuando se acredita el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba del ADN. Entenderán ustedes que la famosa prueba del ADN es una prueba genética que
no admite ser refutada, ¿no? Entonces, cualquier, digamos, resultado que se genere a través de esta prueba genética denominada ADN tendrá pues por certero el aspecto relacionado con el tema de la paternidad y por lo tanto debe crear alguna certeza. El juez desestimará, dice, las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. Bueno, a mi modesto entender, digamos, la prueba del ADN no tiene mayor, o no tiene, digamos, una contraposición respecto a otras pruebas. La prueba de ADN se caracteriza por generar certeza. A ver, sigue bajando, por favor. Y como vamos viendo, en la mayoría de los artículos que estamos mencionando están vinculados evidentemente, sigue por favor, están vinculados evidentemente a situaciones de orden familiar, ¿no? Y evidentemente ante situaciones que comprometen la salvaguarda de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos acá, por ejemplo, ya viendo desde la perspectiva de la protección de las niñas, niños y adolescentes, los cuidados parentales a riesgo de no perderlos. Tenemos acá la incorporación de algunos ítems, si se quieren, o incisos a los artículos, al artículo 48 del Decreto Legislativo 1297. Nos pone en el artículo 11 funciones de las autoridades en el marco de la presente ley, nos dice. Son funciones de, por favor, baja, el Ministerio Público a través de las fiscalías especializadas o familias o mixtas. Se le da pues un realce, se le da una categoría especial, digamos, a la figura del Ministerio Público. Entenderán ustedes que el fiscal de familia debe tener pues mayor relevancia, mayores facultades para poder operar y tener en cuenta cuáles son las decisiones que se deben tomar siempre en salvaguarda del menor, ¿no? Por el famoso principio de interés superior del niño. Eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? El código de niños y adolescentes, se caracteriza por querer mejorar las condiciones de vida del menor en todo el desarrollo integral que pueda sufrir a lo largo de su niñez y adolescencia, para que posteriormente sea un ciudadano, digamos, que aporte a la sociedad y esté comprometido con, digamos, el bienestar en general. También tenemos, por ejemplo, comunicar las situaciones de riesgo o desprotección familiar a la autoridad competente en un plazo no mayor de 24 horas. Bueno, eso también está vinculado con un tema de la ley de violencia familiar, ¿no? Porque entenderán ustedes, cuando hay algunos aspectos o algunos otros aspectos que están relacionados con el menor y con su desarrollo integral, veremos pues que hay circunstancias donde se requiere que haya una atención especializada. Y no solamente por parte, digamos, ya de la autoridad, sino de cualquier tercero interesado en poder obtener o poder generar de que alguna autoridad tome cartas en el asunto. Acuérdense ustedes que la labor de la prevención es fundamental al momento de poder evitar cualquier situaciones que vayan en perjuicio de los menores, ¿ya? Entonces, bajo esas circunstancias, el Código de Niños y Adolescentes se refuerza con estas modificaciones y vamos viendo que van yendo en mejora, no solamente de los menores, sino también en beneficio también de las autoridades, ¿no? Hay mayores prerrogativas para las autoridades. Y no solamente las autoridades, sino los terceros que están involucrados o terceros ajenos que tienen interés, ¿no? Que tienen algún interés en poder con coto algunas circunstancias que vean que se suscita de manera irregular. Entonces estamos viendo, digamos, algunas modificaciones. Evidentemente esto también tiene que ver mucho con las dependencias o las demunas que están ubicadas, pues ya sabemos, en las municipalidades, los funcionarios administrativos que están vinculados con el desarrollo integral de los menores, a efectos de que esto se pueda, digamos, ver de una manera mucho más enfática, clara, más diáfana. Hay, digamos, una diversidad de proyectos o de programas que van en mejora del menor y que además esta norma hace que vaya, digamos, dinamizándose estos factores.
Es importante nuevamente replicar que en algunos aspectos estas normas sí de repente pueden ser materias o pasibles de un cuestionamiento, pero lo más importante es para nosotros saber que esta norma lo que busca es un poco mejorar, ¿no? Y darle, digamos, todas las facilidades a las autoridades y a los particulares para que puedan desempeñarse dentro de un marco de protección para el menor. Entonces, hemos visto, digamos, a grosso modo las modificaciones, particularmente la modificación en lo que respecta al derecho de la mujer de poder, digamos, de manera unilateral expresar, pues, de que su hijo no es producto de la relación con el cónyuge, ¿no? Es un poco, sería materia de un cuestionamiento, de repente de ahondar más en el tema, de repente hacer un análisis más exhaustivo de esos factores, porque se le da, digamos, una gran facultad a la mujer. Claro, si lo vemos desde una óptica, digamos, de una realidad donde el padre biológico tiene el derecho, pues, a hacer el reconocimiento de manera voluntaria, creo que no habría ningún problema. Pero imaginémonos si el tema se subjetiviza. Imaginémonos que la mujer, en vez de, digamos, darle la verdadera connotación a la modificación, simplemente lo hace de manera antojadiza. Entonces ahí pudiéramos estar generando otro tipo de circunstancias, ¿no? Evidentemente que van en desmedro, no solamente de los cónyuges, sino también del menor. Acuérdense que un poco la modificación del artículo 361 y siguientes está basado en que el menor deba obedecer al principio de identidad. Entonces, por lo tanto, deben haber ciertas circunstancias en las cuales se deben manejar y se deben viabilizar a efectos de que no se tergiversen en la práctica. Acuérdense ustedes que las normas van acorde a la realidad y su aplicabilidad va a depender de que esto se dé de manera eficaz e idónea. Bueno, a grosso modo hemos estado hablando un poco de algunas modificaciones que se dieron en este famoso decreto legislativo 1377 y a efectos de poner en relieve estos artículos que acabo de mencionar, que yo considero que son de mayor relevancia, para que estos a su vez también sean pasibles de algún cuestionamiento, alguna crítica si realmente requiere, como lo dije, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, un menor de 14 años que se convierte en padre, también puede tener injerencia en circunstancias de orden administrativo. Entonces, más allá de las implicancias que tiene este decreto legislativo 1377, a nosotros lo que nos debería, digamos, convocar es si realmente en la práctica estas normas nos van a servir de apoyo y de soporte para que sean, digamos, más viables, no solamente para los particulares, que evidentemente sufrimos con este tipo de modificaciones, sino también para las autoridades. Bueno, eso es todo cuanto puedo haber expresado el día de hoy. Quedo atento a sus comentarios y muchas gracias por haberme escuchado. Ya no grabé, ya no está grabando. Bueno, damos gracias al doctor Luis Rioja. Gracias, doctor, por la conferencia magistral que hemos tenido en lo que son las últimas modificatorias al Código del Niño, Niña y Adolescente. Gracias, doctor, y hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora, como les había dicho, al inicio de la conferencia vamos a hacer un sorteo de una beca integral. Me informan que el sorteo es sobre la diplomatura en Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente, de forma presencial. Esta diplomatura va a iniciar este sábado 1 de diciembre. Bueno, en realidad el costo de esta diplomatura y de todas nuestras diplomaturas en forma presencial tiene un costo de 600 soles y de forma virtual de 500 soles. El ganador de este sorteo va a tener la beca integral. No se olviden, de forma presencial en nuestra diplomatura,
en Derecho de Familia, Niña, Niño y Adolescente. Y no se olviden también que estamos ahora con un descuento del 2x1 hasta el 30 de noviembre en cualquiera de nuestras diplomaturas. No se olviden, por favor, inscribirse, no se dejen sin cursar uno de nuestros diplomados, ya que están totalmente certificados por el Colegio de Abogados de Limasur y justamente por nuestra institución del Instituto de Capacitación Jurídica, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio al sorteo de la beca integral. Doctor. Gracias, doctor, una vez más por la conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio entonces al sorteo de la beca integral en la diplomatura de Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente de forma presencial. No se olviden que esta diplomatura inicia el 1 de diciembre. Bueno, ya tenemos un ganador que, a ver si me indican, es ahí está. Tenemos al señor Julio César Carrillo Garay. Por favor, señor Julio César Carrillo Garay, comuníquese con nosotros, ya que usted ha obtenido la beca integral para la diplomatura en Derecho de Familia, Niño, Niña y Adolescente de forma presencial. Esta diplomatura inicia el 1 de diciembre. Bueno, felicidades al ganador de la diplomatura, de la beca integral. Así diariamente vamos a estar poniendo en aviso de haciendo sorteos, ya sea de becas integrales, medias becas, de libros, y bueno, y de todas ya vamos a estar avisando mediante el Facebook, mediante nuestra página web, para que ustedes vayan informándose de nuestros sorteos o en sí de nuestras conferencias magistrales dadas por la institución del Instituto de Capacitación Jurídica. Bueno, me indican ya que vamos finalizando, sí, vamos finalizando el día de hoy. Gracias a todos por su audiencia y bueno, y felicitando una vez más a Julio César Carrillo Garay por ya que ganó una beca integral en la diplomatura de Derecho de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de forma presencial. Listo, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias.